Gálatas capítulo 5, verso 24. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor amado, porque tú eres excelso, Señor. Tú eres grande y poderoso, amado Dios. Reconocemos que tú eres un Dios grande, inmensamente, Señor. Gracias por habernos llamado a este camino, Señor. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, atamos con grilletes, atamos con cadenas irrompibles a los brujos, a los hechiceros, a los cartomancistas, a los agoreros, a los hechiceros, a las hechiceras y todo aquel que practica magia negra, magia blanca. Lo declaramos sin poder y sin autoridad, Dios, por el poder de tu palabra. A los gnósticos que mandan dardos hacia las mentes, lo declaramos sin poder y sin autoridad. Declaramos nula la obra inmunda. Y declaramos que esta palabra, Señor, produce el efecto necesario en las vidas y en cada corazón. Que tu palabra, Señor amado, halle la cabida necesaria en nuestros corazones para que demos los frutos necesarios para la honra de tu gloria. Te doy muchas gracias, Padre Santo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ver un tema que se llama oposición interna. Oposición interna. El hombre vive bajo deseos y pasiones. Y bajo estas circunstancias nos movemos en la carne o en el espíritu. Nos movemos en la carne o en el espíritu. Y cuando el hombre se mueve en una de estas dos vertientes, en la carne o en el espíritu, se van a ver unos resultados. Por eso la Biblia comienza a hablar lo que mueve, las dos pasiones que mueven a los hombres. Se mueve la pasión del espíritu o se mueve la pasión de la carne. Y por eso el apóstol Pablo habla de los Gálatas, porque los Gálatas él le llama insensatos. Cuando comienza el capítulo, hay en una parte donde él le llama insensato, porque eran unas personas que tenían muchos problemas con la carne. Aleluya. Los Gálatas eran personas que se movían bajo unos deseos. Los Gálatas eran personas parecidas a los de Corintios, que eran personas muy sensuales y se movían por sus deseos, con las pasiones que ellos tenían. Así que el apóstol Pablo comenzó a hablar de la diferencia de lo que movía estas dos pasiones o estas dos vertientes, que es andar bajo el espíritu o andar bajo la carne. Y los hombres y mujeres de hoy se mueven bajo estos dos fundamentos, o andan en la carne o andan en el espíritu, alabado sea el Señor. Y partiendo de ahí, el apóstol Pablo comenzó a hablar en Gálatas 5:16 acerca de las obras de la carne y el fruto del espíritu. Note usted que cuando habla el tópico, habla de las obras de la carne, habla en plural.
y del Espíritu habla del fruto, porque el Espíritu Santo es uno solo, mientras que las obras de la carne se mueven a través de varios espíritus. No entiendo bien, pastor. El Espíritu Santo se mueve en una sola instancia para producir varios efectos: paz, serenidad y bondad. Mientras que Satanás tiene que volverse plural para poder hacer las cosas, porque él no tiene el poder que tiene Dios. Aleluya. Y por eso el apóstol Pablo comienza a hablar aquí de las dos vertientes. Comienza a hablar de la manifestación de la carne y comienza a hablar del fruto del Espíritu Santo. Y cuando comienza a hablar, antes de hacer esta descripción, en el 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando una persona no puede andar en el Espíritu sino en los deseos de la carne, esa persona complace los deseos de lo que eso le indica. Así que cuando esa persona camina bajo ese deseo, eso significa que hay un disfrute en eso, porque el deseo es lo que cuando se llega a él se disfruta, se siente bien, se siente cómodo. Y por eso en el texto que he leído habla de deseo y habla de pasiones. De la carne habla de pasión y de deseo, porque la pasión es una perturbación intensa que domina mi razón y domina mi voluntad. Y las pasiones de la carne que se mueve en la gente es impresionante, cómo las personas caminando en su pasión y en su deseo se deja arrastrar hasta lo que el diablo quiere. Por eso, cuando el apóstol Pablo habló a los romanos en el capítulo 8, comenzó a hablar de la carne, porque la carne es algo que nunca se sujeta, ni se somete, ni se someterá, nunca jamás al Espíritu. Entonces, cuando él estaba hablando de dos vertientes, estaba hablando de dos cosas internas en que a mí me batallan dentro de mi vida, dentro de mi alma. Por eso el apóstol Pablo decía: veo algo dentro de mí que se mueve, pero hay algo en mis manos que me mueve hacia lo malo. Estaba hablando de estos dos tipos de cosas: andar en el Espíritu y andar en la carne. Cuando el apóstol Pablo comienza a hablar a los romanos, en el capítulo 8, comienza a hablarle acerca de esto. Y no hay otro capítulo que hable más claro acerca de los efectos que produce la carne. Gloria al Señor. En el 7:7 dice, en el 8:7, dice: por cuanto los designios de la carne no son enemistad contra Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso el apóstol Pablo comenzó a hablar, mire qué enseñanza estaba hablando acerca de lo que es la carne, porque la carne es algo terrible, la carne es algo que somete, domina, y por eso cuando eso domina no nos podemos detener. Por eso la carne hay que sujetarla no con conocimiento, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que hay personas que con conocimiento, que con entendimiento de la palabra caen en pecado. ¿Sabe por qué? Porque la carne domina su razón y domina su voluntad. Porque la razón es lo que me da una claridad para poder entender las cosas. Y la voluntad debe estar sujeta, y la voluntad depende mucho de mi fuerza. Pero cuando mi pasión
de la carne me mueve, la fuerza en mí se pierde y la voluntad es controlada por ese deseo, por esa pasión. Gloria al Señor. Por eso es que cuando usted ve el enaltecimiento de los hinchas, en los estadios comienza de una vez con el saltarín, porque hay una pasión, porque hay algo que los mueve. Gloria al Señor. Y cuando hay un gol de la selección o de su equipo favorito, revientan banca, hacen muchas cosas, porque hay una pasión. Porque cuando alguien tiene pasión por lo que hace, lo hace con vehemencia, aleluya. Y esto es lo que le hace falta a los cristianos, tener pasión por el Espíritu para hacer las cosas correctamente. Pero parece que se deja entrever que la gente tiene pasión y se deja mover más por la carne que por la pasión del Espíritu Santo. Por eso es inaudito que alguien se deja arrastrar hacia el pecado. Si alguien se deja arrastrar hacia el pecado, a mí me pone muy pensativo la situación de aquella persona, porque si una persona tiene el Espíritu Santo y se deja dominar por la razón de la carne y del pecado, entonces el Espíritu Santo en él se hace impotente para poder detenerse en aquella pasión. Gloria al Señor. A su nombre. Por eso el Espíritu habla. Gloria a Dios. El 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieran. Ustedes ven que hay una cara de los imanes que no se unen, que uno hace esfuerzos para unir esas caras opuestas de los imanes, y uno hace y se pega y uno lo suelta y se gira y se pone por la cara que es positiva, porque hay una oposición. Esa misma oposición es la que existe entre la carne y entre el Espíritu. Por eso es que el cristiano dentro de sí mantiene una rivalidad interna, porque la carne le dice haz esto, por el Espíritu dice camina por esto. Y cuando un cristiano vive así, es un cristiano que vive afligido, porque vive en una incertidumbre, porque esa es una persona neutral. El neutral es el que no se define, y el que no se define es una persona tibia, y el que está tibio lo vomita de su boca. Ese es el cáncer que no puede entrar un cristiano. Un cristiano o es carnal o es espiritual, pero no puede andar en medio de las dos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso el apóstol comenzó a hablar primero acerca de los que son guiados por el Espíritu. Porque el Espíritu tiene una ley. ¿Cuál ley tiene el Espíritu? En la que ha producido en mí un nuevo nacimiento. Esa ley me lleva a mí a obedecer la palabra. Por eso, en Juan 16:8 comienza a hablar acerca de lo que el Espíritu Santo hará en el mundo. Pero de ahí en el 9, del 9 y 10 en adelante, comienza a hablar de lo que el Espíritu Santo hará en nosotros. Y habla de que nosotros glorificaremos a Dios. El Espíritu Santo tiene una ley dentro de mí, es glorificar a Dios el Padre, glorificar al Espíritu Santo. Esa ley en mí es innata. Y por eso el que no alaba ni glorifica a Dios de la iglesia se deja entrever que el Espíritu Santo le está haciendo el fruto necesario en él, porque alguien que tenga pasión dentro de él hace las cosas con vehemencia, con ganas, con furor, se mueve con alegría. Aleluya. ¿Cómo voy a alabar al Señor? Se está durmiendo. Un culto soñado. Gloria al Señor. Partido de Barranquilla. ¿Cuántas horas tuvieron que esperar para que se llenara el estadio? Horas y más tuvieron que esperar. Y los hinchas,
toditos estaban durmiendo, estaban así. Los cinco tienen una pasión tremenda ahí. El agüita cayendo y ellos. Y el evangélico, 1 hora o media hora de avance, ya yo le voy a las manos. ¿Qué pasión lo mueve a usted? ¿Qué pasión me debe mover a mí para adorar a Dios? Aleluya. Me acuerdo una vez que me metí, yo nunca iba al festival vallenato cuando estaba descarriado y fui. Y me metí allá en medio de esa algarabía y qué impresión tan terrible. Y tenía un reloj bien bonito y estaba allá y el deseo, porque toda la gente me tenía ahí, yo también tenía pasión de ver a todos los que estaban ahí, a los payasos ahí. Y entonces llegué hasta la gradería y ahí estaba una barrera y llegué y me enganché así, se formó un fundido y una pelea, botella, puño y papá, y le estaba agarré la reja y un reloj carísimo que ya comprado, le enganché y payo, reventé, usted voy a buscar ese reloj. Pero esto lo hace uno por pasión. Por pasión. Eso es un deseo que me debe mover a mí. Por eso el apóstol Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y su deseo. Así que la pasión que me mueve a mí hacia el mundo, hacia el pecado, debe ser crucificado. Porque cuando usted no es crucificado, entonces usted caminará en el pecado. Sus ojos estarán puestos en cosas indebidas, porque sus pasiones no han sido crucificadas. Usted y yo necesitamos crucificar esos deseos, esa pasión en la cruz del Calvario, para que podamos vivir limpia y llanamente en esta tierra, para que podamos tener disfrute de lo que es el Espíritu. Gloria al Señor. ¿Sabe qué triste es? Que un cristiano no tenga pasión, vive el pecado en la iglesia y no puede ni disfrutar en el mundo, ni puede disfrutar en la iglesia en el mundo, porque hay que van a decir, ya soy evangélico, y en la iglesia entonces tampoco se puede mover ni puede sentir gozo, porque el Espíritu Santo no ministra un vaso, el Espíritu Santo no ministra un cuerpo que se harto de pecado. Una persona llena de pecado, el Espíritu Santo no le ministra, no importa si hablaba o no hablaba, pero si no tiene el Espíritu Santo de Dios en poder, no hay nada. Aleluya, porque el Espíritu Santo es el que en mí produce gozo, produce ganas. Por eso tengo esta vehemencia con la que estoy hablando y estoy diciendo la palabra, porque hay un gozo dentro de mí, porque hay una pasión que me mueve, porque hay un deseo, porque así como yo en el mundo hacía las cosas con deseo, con ganas, hoy también debo hacerlo con gozo aún mayor y doble, porque he recibido la vida eterna. Yo se he cambiado, me he hecho diferente y me tengo que mover con ese gozo, porque hay que merece la honra y la gloria. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo voy a andar yo ahora como si no tuviera nada, si no tengo todo? Aleluya. Entonces el que va a cantar aquí no se puede parar. Y la gente allá anda a llorar. Pero si la persona dice, gozo yo quería, pero lo buscaba, la persona enseguida va a buscar también, porque él quiere sentir eso que está sintiendo, que está viviendo. Aleluya. Aleluya. Eso es para que no vuelva a pasar aquí con la misma hora de siempre. Ahora sí con gozo. Señor, ya no oí ese mensaje de pasión. Ahora cuando te alabe, así sea en la silla donde estés, te voy a alabar con ganas. No importa, como le he dicho, si las manos se le hacen sangre, que se le haga para eso hasta la cirugía. El apóstol Pablo comenzó a hablar de las obras de la carne impresionante. Dice, y manifiesta, comenzó a decir, a la vista de todos son las obras de la carne. Y manifiesta son las obras de la carne. Eso significa que la ley del Espíritu no está en la vida de la persona. Por eso dice, y manifiesto se hace muestra. Y son evidentes las obras de la carne. Dice que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Cada una de estas cosas representa un vaso sucio, podrido, lleno. Y hay
unas cosas que tienen más fuerzas que otras. Aleluya. Habla aquí del adulterio, de la fornicación, pero habla también de la inmundicia. Gloria al Señor. Habla de la inmundicia. Y la inmundicia tiene que ver con las impurezas, porque donde hay inmundicia hay impureza. Y mire, cuando habla de impureza, habla de una cantidad de demonios que se mueve, porque cada demonio que se mueve en la vida de una persona, si es por ejemplo el de impureza sexual, este da origen a la bestialidad, a la concupiscencia, también da al exhibicionismo, a la fantasía lujuriosa, al fetichismo, también da origen a la frigidez, a la homosexualidad, al incesto, lesbianismo, lujuria, masturbación, ninfomanía, prostitución, violación, voyerismo. Todas estas cosas se mueven en las pasiones sexuales. Por eso es que cuando alguien es lujurioso, es una persona que su ojo no se le siente bien. Una persona que es lujuriosa, su ojo le baila como los ventrículos, como el muñeco de Donoso. Así le baila el ojo. ¿Por qué? Porque tiene muchos espíritus dentro. Hay posesiones satánicas, posesiones de la carne de la persona que no le dejan tener tranquilidad. Porque cuando una persona tiene espíritus inmundos dentro de él, no se siente tranquilo, se siente como burro, como taquitaqui, como cuando el perro tiene sarna, como cuando el perro tiene tantas cosas dentro de él, porque hay impureza dentro de él que le hace sentir mal, y los espíritus como que le puyen las costillas por dentro, porque no está bien delante de Dios. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y por eso el apóstol Pablo, en el 8:14 de Romanos, habla acerca de esto y dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Oiga, no es un invento. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aleluya, qué palabra tan clara. Yo no entiendo cómo en las iglesias se resuelve el mundo. ¿Cómo? Es que no importa que hayan venido los 1000, pero dentro de los que están ahí se debe saber quién busca a Dios y quién no busca a Dios. Gloria a Dios. Nosotros sabemos aquí quiénes oran y quiénes no oran, quiénes buscan a Dios y quiénes no buscan a Dios, quiénes tienen intereses particulares y personales y quiénes los tienen espirituales. Eso lo sabemos. Pero la iglesia es una clínica donde el que viene para cambiar los deseos y las pasiones, para crucificarlos en Cristo. Eso debe ser el deseo del que viene a la iglesia, a crucificar sus deseos y sus pasiones en Cristo, para que pueda vivir una vida de solvencia. Aleluya. ¿Qué hago yo con venir a la iglesia a pasear? Debo de venir a buscar que Dios haga algo en mi vida. Gloria al Señor. Y comienza a hablar el apóstol diciendo: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones. Y dice al final del 21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Oiga bien, los que practican ¿qué cosa? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejía, envidia, motivo, requera, orgía. Dice cosas semejantes, porque hay cosas muchas más, dice, que se parezcan a estas. Digo y amonesto, como ya lo he visto en varias oportunidades atrás, que los que practican tales cosas no estarán en la presencia de Dios
algún día. Pastor, no hable tan fuerte. Es la Biblia. Yo abro la boca únicamente, es la Biblia la que dice. Porque hay gente que dice, ay, el pastor es muy fuerte. No fuerte, si no, le echara bala, ahí se oliera a guarapo, pero nada, no es que desodorante. Entonces, no es que sea fuerte, es la palabra. Porque la palabra es como el buen aliciente, la palabra es como el buen vermífugo, la palabra es como la buena vitamina que cuando llega va arrancando y va haciendo todo lo que sea necesario para que sea limpio el cuerpo. Aleluya. Y por eso el apóstol Pablo dice en el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque vivir y andar en el Espíritu son dos cosas diferentes. Porque cuando yo vivo la palabra, eso se refleja en mí. Y cuando yo ando con la palabra, la gente quiere saber más de mí. Cuando una persona no vive ni anda por la palabra, es poco lo que se quiere saber de él. Pero cuando alguien vive y anda por la palabra, anhelo su compañía, deseo estar cerca de él, porque vive y anda en la palabra, porque todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios, discierne que lo tiene, todo el que vive por el Espíritu es una persona diferente. Y hoy en día ya esto no se ve en las iglesias. La gente vive con las pasiones y deseos del mundo, porque su carne no ha sido crucificada. Necesita crucificar sus deseos y sus pasiones en Cristo, para que crucificar esos deseos y esas pasiones, entonces pueda andar en el Espíritu. Y cuando yo ando en el Espíritu, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que el que anda conforme al Espíritu, no hay condenación para él. Ahí sí no hay condenación. Ay, pero es que nadie se pierde. No, Señor, si alguien anda en pecado, por eso dice la Biblia aquí claramente, que el que practique estas cosas o cosas semejantes, dice, no heredará el cielo. Entonces, ¿cómo dice? Los calvinistas creo que es que dicen que la gente no se pierde. ¿Cómo no se van a perder? Claro, porque la Biblia dice que el cielo no heredará a alguien que está inmundo o inmunda. Gloria al Señor. Y por eso es que yo me santifico cada día. Y no soy salvo por ser pastor. Soy salvo por la gracia del Señor. Porque el ministerio es dado como una galera. El ministerio es dado como alguien la ayuda para edificar la iglesia. Pero lo más importante es el Hijo de Dios. Amén. Así que aprendamos a crucificar los deseos y las pasiones que tengamos, llevémoslas a la cruz. Ahora no vaya por allá una imagen por allá, no. Estoy hablando, la cruz representa abstenerse, la cruz representa quitarse eso, la cruz representa que usted no se va a dejar dominar de los deseos de la carne ni de la pasión de la carne. La cruz significa que yo ahora me voy a negar a mí mismo, que lo que quiero hacer por la carne o los deseos mundanos ya no lo hago, sino que permito que el Espíritu me dé la fuerza para caminar como Dios quiere que ande en la presencia y la unción del Espíritu Santo. Pongámonos en pie. Soldado de Cristo.